Pues bueno, gracias sistemas. Y bueno, siendo viernes 16 de julio del 2021 a las 7 p.m., iniciamos este conversatorio de la investigación en salud. Bienvenidos a este espacio. Yo soy la doctora Alejandra Rodríguez Torres y tengo el gusto de estar aquí con ustedes en esta actividad en modalidad online convocada por la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural denominada Conversatorio de la Investigación en Salud. Este es un primer conversatorio organizado por la red que tiene como objetivo el diálogo entre pares en torno a las investigaciones realizadas por alumnos de pregrado de diferentes universidades de América Latina con la finalidad de compartir, retroalimentar, socializar, divulgar y enriquecer los trabajos de investigación en salud con miradas inter y transdisciplinarias, en un ambiente plural de respeto cordial, humano y científico. Este espacio pretende dejar una huella que trascienda a los próximos años por el trabajo colaborativo, interredes de universidades latinoamericanas, rompiendo con modelos paradigmáticos, proponiendo modelos alternos y complementarios de entendimiento de la realidad y del conocimiento. Como red de investigación y docencia, es nuestro deber y voluntad moral y ética contribuir en la formación de investigadores y profesionales críticos. De hecho, este ha sido uno de los pilares principales en la formación, conformación y consolidación de esta red desde sus inicios por allá de los años 2015 hasta la ratificación y acreditación como red ante la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Educación Pública en junio del presente año. Es para mí un honor presidir esta convocatoria y le agradezco de igual manera a los expertos y representantes de las diferentes universidades que nos están acompañando. Agradezco también a todos los compañeros que nos están presentando sus trabajos. Quiero comentarles que está participando con nosotros de Brasil la doctora Cristiane Costa da Cunha Oliveira y la doctora Claudia Moura de Melo, que representan a la Universidad de UNIT Tiradentes del Grupo de Pesquisa Salud y Ambiente. Por Perú, el doctor Vicente Benítez Zapata, de la Universidad San Ignacio de Loyola, del Grupo de Investigación en Epidemiología Sociocrítica. De Honduras, la doctora Suyapá Bejarano, de la Universidad Católica de Honduras, del Campus San Pedro y San Pablo, del Grupo de Investigación en Salud Pública. De El Salvador, el maestro Gustavo Enrique Ruiz Méndez y el maestro Douglas Francisco Arteaga Onofre, de la Universidad de El Salvador y de la licenciatura en Nutrición del Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria. De Guatemala, la doctora Karin Casasola Mazariegos, de la Universidad de San Carlos, Guatemala, del Grupo de Investigación en Salud Pública. Y de México nos está acompañando el doctor Diego Fernando Velasco Cañas, su servidora, que está la doctora también Georgina Contreras Landgrave y el doctor Donovan Casas Patiño, que estamos representando a la Universidad del Estado de México, del Grupo de Investigación en Salud Colectiva. Pues es para nosotros de verdad un placer recibir a todos ustedes, poder compartir este espacio y estos momentos. Y vamos a iniciar las presentaciones con la compañera Simone Figueiredo Freitas de Campos. Disculpa, Simone, si estoy pronunciando mal, me disculpo de antemano. Ella es de la Universidad UNIT de Tiradentes y nos va a hablar del tema sobre la experiencia de pesquisa de campo en tiempos de pandemia de COVID-19 en el nordeste brasileiro. Te agradezco mucho, Simone. Te dejamos las cámaras y micrófonos para tu presentación. ¿Te parece? Gracias. Sistemas, por favor, ¿podemos compartir pantalla con Simone? Listo. Muy bien, Simone.
Excelente. Buenas noches a todos. Soy mestranda Simone Figueiredo Freitas de Campos e vou falar sobre a experiência de pesquisa de campo em tempos de pandemia da Covid-19 no Nordeste brasileiro. Temos como alunos participantes Bruno Silva Santos, Sara Sofia Costa Dantas e as orientadoras, professora doutora Cristiane Costa da Cunha Oliveira e a professora doutora Cláudia Moura de Mello, representando aqui a Universidade de Tiradentes, no Brasil. A pandemia da Covid-19 vem aprofundando as desigualdades sociais nos países, especialmente o Brasil, com destaque para as regiões mais pobres, como o Nordeste brasileiro. As desigualdades sociais, elas agravam a invisibilidade de comunidades vulneráveis. Sabe-se que a pandemia da Covid-19 trouxe transformações em diversos aspectos da vida cotidiana, inclusive na pesquisa de campo. E o que seria a pesquisa de campo? Nada mais é que um relato de uma longa viagem a partir da experiência e apropriação do conhecimento através da observação dos fatos e fenômenos que ocorrem na realidade. Então aqui temos o mapa do Brasil e no mapa aqui vamos destacar a região Nordeste e no Nordeste o estado de Sergipe, onde o estudo está sendo realizado. O objetivo é informar a experiência de investigação de campo em tempos da pandemia da Covid-19 em Nordeste brasileiro. Metodologia. Trata-se de um estudo descritivo de informe de experiência vivenciado por los estudantes e professores do Grupo de Investigação Saúde Coletiva da Universidade de Tiradentes durante a realização da aplicação de um questionário em comunidades quilombolas do estado de Sergipe. Essas comunidades quilombolas são grupo étnico, raciais, com presunção de ancestralidade negra, são consideradas comunidades vulneráveis. Este informe de experiência está relacionado com o projeto de teses de programa de pós-grado em Saúde e Ambiente da Universidade de Tiradentes, Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e as comunidades quilombolas selecionadas foram Aningas e Alagamá, em el município de Pirambu, Terra Dura, Coqueiral e Pirangi, em Capela, ambas localizados no estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro. A aplicação de questionário se iniciou no primeiro semestre de 2021, a princípio virtualizado, e no decorrer da pesquisa também foi realizado de forma presencial. A amostra total foi de 248 quilombolas, Aningas 33, Alagamá 79, Terra Dura Coqueiral 107 e Pirangi 29. E a técnica metodológica utilizada foi de observação direta. Resultados e discussões. Primeiro ponto a ser levantado aqui é o acesso à internet. Existem locais que não possuem acesso à internet, o que impossibilitou a aplicação do questionário virtualizado. Outro ponto de destaque aqui, a deficiência em uso de tecnologias. Alguns quilombolas não possuem celulares e notebooks e também apresentavam déficit de conhecimento no manuseio das ferramentas tecnológicas. Então, recorreu-se à aplicação do questionário de forma presencial. Todavia, diante da situação da pandemia da Covid-19, gerou um medo e receio do adoecimento por parte de alguns quilombolas. Todavia, a situação ela foi contornada através da explicação sobre a importância da pesquisa para os líderes e representantes das comunidades, os deixando mais seguros e confiantes. Outro ponto aqui em destaque, que é a biosseguridade de todos, o respeito à biossegurança, as normas de biossegurança, como evitar aglomerações, o distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos. Considerações finais. Destaco aqui alguns desafios para a realização da pesquisa
que seriam que os pesquisadores eles precisam ser resilientes e adaptáveis às situações que vão decorrer, ou que vão demandar, se originar da pandemia da Covid-19. Outro ponto aqui que seria a importância de la investigação de campo para os acadêmicos e o benefício para a população. Como assim? Através de ações dirigidas à realidade, o respeito e a empatia a partir do momento que eu entro em contato com o outro, que eu vivencio a realidade do outro e que eu conheço as necessidades reais, e também a educação em saúde, que vai estar voltada para essas necessidades dessas comunidades. Aqui, as referências, algumas imagens. Aqui temos a comunidade Aningas e a comunidade Alagamar. No centro, os pesquisadores. Outras imagens do local, tanto das comunidades da pesquisa. E finalizo com a seguinte frase de Albert Einstein: mire profundamente en la natureza e entonces entenderá tudo melhor. Gonçalves, 2001, diz que a pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Não se pode hablar eso que no sabes, assim como não puedes planificar ações sem conhecer as necessidades reais de uma população. É necessário mirar los ojos para conhecer a realidade e desta maneira transformar vidas. Gracias. Muchas gracias, Simone. Y bueno, vamos a invitar al doctor Vicente Benítez Zapata y al maestro Gustavo Enrique Ruiz para que nos den sus opiniones y algunas recomendaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Mucho gusto. Hola, hola. Siempre es un gusto de acá desde Perú. Gracias a todos por estar acá. Un saludo fuerte acá desde Perú. Me gusta mucho el trabajo, sobre todo porque es importante para nosotros como investigadores conocer también esta parte de la investigación operativa, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a estos retos, ¿no? De poder querer hacer la investigación, pero podemos tener barreras, ¿no? Yo destaco mucho esta investigación que han hecho, porque, por ejemplo, a partir de ella se pueden planificar algunas estrategias para hacer investigación en lugares donde no hay muchos accesos. Por ejemplo, utilización de aplicativos que no necesiten internet, por ejemplo, o incluso volver al papel, ¿no? Que tal vez, ya que están en campo, de hecho hay hasta investigaciones, ¿no? Que comparan algunos apps con el uso de papel y bajo ciertas circunstancias el papel también puede ser una buena estrategia. Y otra cosa que también destaco es el hecho del tema del internet. También tiene que ir acompañado con investigación que vaya orientada a medir la capacidad que tienen las personas de poder entender estos recursos, lo que ahora le llaman en inglés electronic literacy, ¿no? Sería interesante de repente validar algunos cuestionarios si se quiere implementar investigación basada en aplicativos o en uso de aplicativos de internet. También sería interesante contextualizar instrumentos que más o menos puedan medir la capacidad que tienen las personas para poder entender estas herramientas, ¿no? Pero nada, o sea, me encantó la investigación, felicitaciones y espero que esto construya una línea de investigación y ayude a mejorar el desempeño de futuras investigaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero invitar al maestro Gustavo Enrique. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Bueno, sí, muy interesante definitivamente la investigación, muy aventurera, por así decirlo, como decimos acá, ir a esa aventura, estar con las comunidades, que definitivamente la investigación refleja la última reflexión que presentaba Simone. No podemos hablar si no estamos en la realidad, ¿verdad? Y yo creo que comparto, ¿verdad?, con lo que decía el colega, que con valorar esos aspectos del Internet, bueno, ya de hecho por lo que mencionaba en su exposición,
vieron que es una de las dificultades que se van a tener. Entonces, definitivamente hay que considerarlo y sería necesario regresar al papel, ¿verdad? Y yo creo que eso también, el acercamiento con esta pandemia nueva, podemos incluso hasta captar algunas emociones que la gente tiene definitivamente nuevas ante esto. O sea, yo creo que definitivamente me gusta, va a ser una experiencia que va a marcar un hito en cómo hacer pesquisas ante algo desconocido, incluso ante algo que genera desconfianza aún. Porque yo no creo que, igual que acá en mi país, en El Salvador, la gente se permita que uno se le acerque tanto cuando ya se nos dice que una de las estrategias es el distanciamiento social. Bueno, entonces hay que mantener una distancia de 1 metro para estar conversando. Eso en alguna medida tendrían que valorarlo, cómo mantener esa parte ética de la intimidad de la persona, porque cuando uno está a una distancia tiene que hablar un poco más fuerte, lógicamente, ¿verdad? Entonces todos van a escuchar lo que le están preguntando, muchos probablemente no van a estar de acuerdo, que son cosas que habría que valorar ya a la hora de estar en el campo. Ya andan en el campo, yo espero que ya lo hayan considerado. Bueno, de ahí, por lo demás, creo que está bastante planteada la situación de qué es lo que quieren, cuál es el objetivo principal de la investigación, que creo que va a ser muy importante, ¿verdad? Para muchos que nos dedicamos precisamente a la investigación, a hacer pesquisas en diferentes circunstancias. Así es que nada, felicitaciones al equipo investigador y sigan adelante y espero que todo finalice con éxito. Muchas gracias, maestro Gustavo. Y pues bueno, también al doctor Benítez les agradezco. La invitación para Simón es que justamente en otro momento hagamos otra presentación de los avances y que incluso nos puedan compartir sobre cómo resolvieron algunos problemas, como lo comentan los compañeros, ¿no? En el campo, cómo fue que se resolvieron, y yo creo que eso también nos va a permitir a los que hacemos estas investigaciones, pues tener otras experiencias. Muchísimas gracias, Simone. Vamos a pasar con la presentación de César Ulises Alas Pineda. Él es de la Universidad Católica de Honduras y nos va a hablar. El tema de su presentación es perfil de pacientes fallecidos por COVID-19 en un hospital de tercer nivel de atención de Honduras. Le vamos a pedir, por favor, a la doctora Cristiani Costa da Cunha Oliveira que de igual forma emita su comentario al término de esta presentación. Gracias, gracias, Cris, también. Y adelante, César. Bueno, mucho gusto con todos los presentes. Mi nombre es César Aras. Soy médico en servicio social. Acabo de terminar hace una semana mi servicio social. Y el día de hoy quiero compartirles mi experiencia en el hospital donde yo realicé mi servicio social. Yo hice mi servicio social ad honorem en un hospital de segundo nivel de atención, que en realidad trabaja como un hospital de tercer nivel de atención, porque es el hospital más grande de toda la zona noroccidental de Honduras y el segundo más importante a nivel nacional. Y mi servicio de honorem yo lo orienté a investigación, es decir, al caer la pandemia yo hice mi solicitud de honorem para apoyar al hospital en términos de investigación. Y les voy a hablar precisamente de los retos que nosotros cumplimos al momento de llegar y el por qué surge este estudio. Este estudio surge primeramente porque tanto el Departamento de Epidemiología no tenía un control de las muertes que se estaban dando por COVID, como el Departamento de Medicina Interna tampoco tenía un perfil demográfico, un perfil clínico, laboratorial, que pudiera darnos como un perfil completo y detallado del prototipo de paciente que fallece en nuestro hospital. Gracias a Dios, al terminar esta investigación, que le voy a mostrar los datos preliminares, se creó el perfil en institución y ya se pudo eficientar lo que era la atención del paciente y se redujo en cierto modo la mortalidad. Entonces, primeramente, la pandemia pues ha generado un gran impacto a nivel de Honduras, ¿no? A tanto social, económico,
a nivel laboral, a nivel hospitalario, porque nadie estaba preparado para lo que todo el mundo ha sufrido en diferentes países, a nivel clínico, tanto los internistas de la institución, los infectólogos, todo el departamento de nefrología, no sabían o no sabíamos a ciencia cierta cómo afrontar la patología, no había un tratamiento específico. Y es más, cuando yo me incorporé al hospital fue en junio, ya habían 2 meses y algo de la pandemia, y me voy dando cuenta que el departamento de epidemiología pues no había logrado afianzar la base. La base se manejaba con una USB que el epidemiólogo la movía de un lado a otro. Lo primero que hicimos fue eficientar las bases de datos, pusimos las bases de datos subidas a la web para que todos los colaboradores pudieran subir los datos de pacientes desde el traje, desde la atención, yo desde epidemiología pudiera hacer el análisis. El objetivo como tal de la investigación es conocer meramente los factores de riesgo epidemiológicos, clínicos y laboratoriales en pacientes fallecidos con COVID-19 en el Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas. Esto en primera instancia, y les voy a explicar por qué más adelante. El diseño del estudio como tal es un diseño no experimental, dentro de los descriptivos, transversal, porque agarramos desde agosto porque hasta esa fecha el hospital pudo aprobarme la ficha epidemiológica y la conformación de un comité de mortalidad en el hospital para afrontar la pandemia, porque antes no existía. Porque la ficha con la que nosotros trabajábamos era la ficha de influenza y no había una ficha propia para COVID, entonces el sesgo de información era mucho porque los médicos generales se llevaban a llenar la ficha que era propia para influenza. El estudio que vamos a ver está basado en 326 pacientes fallecidos cuyos criterios de inclusión eran que tuvieran su PCR-RT positivo, confirmado, y cuya causa de ingreso a hospitalización fuera secundaria a complicación de COVID. Igualmente, su muerte tenía que ser secundaria a una complicación atribuible a COVID. Entonces, la muestra, por ende, es una muestra no probabilística. Y pongo la fotito mío porque este análisis lo hacíamos cada mes. Es decir, septiembre analizábamos todo lo que había fallecido en agosto. Este estudio que van a ver lleva 3 procesos de revisión. Primero lo analizaba yo, llenaba la ficha de todos los pacientes fallecidos, y después mis colaboradores, que eran el doctor Osorio, que era un médico internista, el doctor Cárcamo, que era otro médico internista, hacían una segunda y tercera revisión de los pacientes fallecidos. Es decir, cada ficha llevaba 3 procesos de revisión por parte del hospital como tal. Y voy a brindar a brevedad los resultados, que los resultados no fueron muy alejados a lo que ya conocemos. Para el tiempo de corte en enero teníamos un 34% de positividad y la mortalidad en nuestro hospital era extremadamente alta. Estamos hablando de un 37,6%. Y para ese entonces ya teníamos 695 fallecidos a consecuencia del COVID en nuestro hospital. Es decir, que cada más o menos 10 hospitalizaciones que nosotros hacíamos, ya sabíamos que 4 de ellas iban a fallecer. Y dicho y hecho, al día nosotros reportábamos entre 4 y 5 muertes en el Hospital Mario Catarino Rivas y la mortalidad iba en ascenso. Nosotros creamos el perfil sociodemográfico, nos dimos cuenta dónde se encontraban los picos modales en los pacientes fallecidos, que usualmente se ubicaron en el grupo en su 6ª década de vida, con una moda de 72 años, y el perfil como tal, el 26% estaba entre los 70 y 80 años. En cuanto al sexo, hubo una predominancia en cuanto al sexo masculino sobre el femenino, y el promedio para que el paciente llegara a consulta por secuelas del COVID era hasta de una semana, para 7 días para que llegaran al hospital, llegan complicados. Y esta fue una de las principales conclusiones del estudio. En cuanto a la sintomatología, pues las 4 principales: disnea, tos, fiebre y cefalea, que no se separa mucho a lo que dice la literatura internacional. Y teníamos un 3,4% de pacientes asintomáticos, pero que a pesar de eso se complicaron y fallecieron. En cuanto a las comorbilidades, la triada era hipertensión en primer lugar, obesidad y diabetes. Pero aquí en Honduras surge algo muy interesante. Teníamos un subregistro de la obesidad porque como trabajamos con una ficha de influenza, los médicos generales que llenaban el traje solo reportaban los obesos mórbidos. En realidad, muy a mi creencia, considero yo que el porcentaje de obesos supera o está a la par que el porcentaje de hipertensión en nuestro hospital, siendo la obesidad un factor de riesgo que predominó en nuestra población de estudio. En cuanto a los signos vitales,
todos los pacientes, el 100%, los pacientes que llegaron con una saturación inferior al 80%, fallecieron. Y nosotros recibimos pacientes ya muy descompensados, porque somos el principal hospital de referencia de toda la zona noroccidental. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, el manejo ambulatorio en casa fue lo que perturbó toda nuestra mortalidad de la zona norte. ¿Por qué? Porque al paciente lo cargaban con triple terapia antibiótica, lo cargaban de esteroides, era un paciente que ya venía mal manejado, los marcadores inflamatorios venían en ascenso, y ya cuando no podían manejarlo en casa, las clínicas privadas ya no podían hacer nada con el paciente, lo referían. Mandemos al hospital del segundo nivel a ver qué hacen. Y obviamente la mortalidad, la mediana de estancia hospitalaria, no superaba los 5 días. En cuanto a los laboratorios, pues alteraciones solo tenemos en los importantes de mencionar, en los linfocitos. Casi el 60% de los pacientes tenían una linfopenia marcada, y esto fue uno de los principales marcadores que nosotros tomamos a consideración para los médicos internistas en el momento de hacer la evaluación en los módulos, cuando el paciente ya era de la sexta década, era hipertenso, obeso, que tenía una linfopenia muy marcada, con marcadores predominantes, un PCR arriba de 96 y ferritina arriba de 500, el médico especialista yo lo pasaba a una unidad de cuidados más especiales y prestaban mayor atención a este paciente porque sabíamos que ese paciente iba a fallecer. En cuanto a las rayos X, hubo mucho sesgo con los médicos generales. ¿Por qué? Porque connotaban neumonía sin tener un diagnóstico radiológico. Entonces, todas esas cositas se fueron afinando. Es decir, el estudio como tal, nosotros hacíamos una presentación mensual a todo el personal del hospital para que pudiéramos tener conciencia de hacia dónde queremos dirigir los cuidados de atención del paciente que ingresaba, mejorando lo que era atención al paciente con el prototipo del perfil de mortalidad, mejoramiento en los diagnósticos de muerte del paciente y mejoramiento en el cuidado de los laboratorios índices. Luego, al final, casi como al segundo mes del estudio, nos dimos cuenta de que teníamos una mortalidad demasiado elevada. Entonces comenzamos a analizar las referencias y nos dimos cuenta que la mayoría de pacientes, el 70% de lo que recibíamos eran referencias de pacientes que venían de centros públicos o privados que venían totalmente reventados, y que era muy poco lo que el hospital podía ofrecerles. A partir de ahí giramos un comunicado regional dando los lineamientos de los criterios para los que un paciente, tanto ambulatorio como manejado en clínica privada o centro público, tenía que cumplir para ser referido a nuestro hospital. Entonces quedamos nosotros solo atendiendo hospital como hospital de centro crítico y abrimos centros periféricos de estabilización. De esa manera descargamos nuestro hospital y los centros de estabilización se hacían cargo de los pacientes que el hospital lograba sacar de la atención crítica. Pero todo esto se logró en base a meramente epidemiología, porque en primera instancia no teníamos absolutamente nada por dónde comenzar. Resumiendo, pues, paciente mayor de 64 años, que eso, con 5 días de hospitalización, del sexo masculino, que tenía 7 días de tener la enfermedad con síntomas, que no acudía a la atención, con una saturación menor de 82%, y por lo menos con una comorbilidad, siendo la primera hipertensión, era el prototipo de paciente que nosotros teníamos que tener cuidado, por así decirlo, porque era un paciente que era altamente propenso a fallecer. Entonces, en este sentido, estas determinantes son las que nosotros tomamos en consideración para definir el prototipo del paciente que nosotros teníamos que cuidar. A partir de esto, nosotros, o sea, esto en base a la literatura internacional, que prácticamente en los laboratorios estamos muy similar. En nuestro hospital, el PCR, la ferritina, los tomamos como los marcadores de mayor predominio, por así decirlo, para marcar nuestro perfil, porque eran los que mayormente se elevaban. La discusión como tal, bueno, este estudio, después de ver los datos preliminares, juntamos, ¿qué es lo que estamos trabajando ahorita? Tenemos 326 pacientes fallecidos que están muy bien analizados, y juntamos otros 326 pacientes hospitalizados complicados que egresaron vivos. Y ahorita lo que estamos trabajando es la publicación, haciendo que el estudio sea analítico, ya con una estadística inferencial, con las respectivas pruebas paramétricas, no paramétricas que competan, para sacar la significancia y verdaderamente tener el perfil con los factores de riesgo. Otra cosa que mencionar
es de que este estudio abrió las puertas a nuestro hospital para tener una mejor comunicación con los centros de menor calibre al nuestro y mejorar las referencias de atención. Y estas son nuestras citas. Y quiero culminar con una frase que aquí en nuestro medio se hizo muy popular, que dice: aquellos que todavía no se alarman, preocupan, lloran o se frustran, es porque aún ven la película de lejos, pero cada día se acerca más y más a nuestras vidas, a nuestros maestros, amigos cercanos y familiares, hasta que no les toque ser protagonistas de esta pesadilla y ver el dolor de perder a alguien importante en sus vidas, que tenía mucho aún por dar, no podrán sentir empatía por el desastre de salud que vivimos y dejarán de confiar en esa falsa sensación de seguridad que tienen. Y creo que tanto médicos como el personal particular, la pandemia lo ha golpeado, porque nosotros hemos visto fallecer maestros que nosotros tuvimos, tutores, mentores y muchos amigos. Entonces, creo que la investigación es la herramienta más importante que nosotros tenemos para sacar adelante esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Definitivamente, bueno, la investigación y la educación van de la mano, ¿no? No puede haber educación sin investigación y viceversa. Le voy a pedir a la doctora Cristiani Costa da Cunha si nos da su opinión. Hola, Cris. Tu micro está apagado, porfis. Gracias. Buenas noches a todos. Felicito a César por sua apresentação. César, é um trabalho epidemiológico muito importante e, por certo, há dúvidas em todo esse caminho. Te pergunto, o que hicieron para padronizar as fichas de COVID? Se continuaram com a ficha, o formulário de influenza, ou se inovaram haciendo outro formulário para COVID? El hospital implementó su propia ficha epidemiológica, pero a nivel nacional se continuó trabajando con la de influenza. Sim, César. Por certo, esse é um hecho que se pode compartilhar com o nacional e que se facilitaria toda a epidemiologia do país. Sim? Muito importante mesmo. E outra coisa é que se há comunicação com atenção secundária ou atenção primária, para que se possa ser algo de educação de saúde, de acompanhamento de pacientes, antes que chegue ao hospital, né? Como é muito importante que se haja educação de saúde, teleconsultas, antes que se chegue ao hospital. ¿Cómo es esa comunicación con atención primaria del país? Como nosotros somos un hospital de segundo nivel de atención, el segundo más grande en Honduras, y servimos de centro de referencia para toda la zona norte, es decir, todos los centros de atención privado, salud pública, todo lo que estaba complicado lo mandan al hospital. Pero ¿qué era lo que sucedía? Lo mandaban cuando ya el paciente estaba totalmente imposible rescatarlo. Entonces, lo primero que se hizo fue una comunicación con los centros de menor calibre, que no se iban a recibir pacientes sin una previa comunicación y estabilización del mismo. Es decir, se les brindó un prototipo del perfil hasta donde se tiene que aguantar el paciente. Es decir, ya no lo puedes manejar en casa, refiérelo antes de que se te complique. Ya no lo puedes manejar en una clínica privada, refiérelo antes de que se te complique. Y mejoramos la comunicación con los centros. Eso logró que la mortalidad bajara, o por lo menos que se organizara el manejo del paciente para que la calidad de atención fuera superior. Sim, por certo. Congratulações, César.
Este es un hecho que sí merece un artículo, ¿sí? Congratulaciones. Muchísimas gracias. Ahorita estamos trabajando en redactar el artículo final, ya con un enfoque analítico, aplicando estadística inferencial. Muy bien. Gracias, gracias Cris, gracias César. Y definitivamente, bueno, pues nos gustará ya en algún momento, si nos comparte César, tener ese artículo en las manos y poderlo leer, pues yo creo que valdría muchísimo la pena y felicidades también. Pues bien, vamos a continuar. Gracias, Cris. Vamos a pedirle a Milton, gracias, a Milton Romero Robles. Él es de Perú también. Va a tocar el tema de experiencia educativa en la estancia de verano en investigación epidemiológica organizada por la USIL. ¿Estás ahí, Milton? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra. Gracias. ¿Podrían darme permiso para compartir la pantalla? Claro que sí. Ahorita le pedimos a sistemas. Les comentaba, bueno, Milton de la Universidad de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Sí, así es. De la Universidad Nacional de Santa y pasante de la Unidad de Investigación de la UCIR. ¿Están Perfecto. viendo mi pantalla, disculpen? Ya estamos ahí, empiezas a compartir, ya está tu presentación. La puedes poner en pantalla, eso ya. Listo. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Milton Romero Robles. Soy estudiante de medicina en su sexto año en la Universidad Nacional de Santa y actual pasante en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencia en UCIR. El día de hoy voy a, en dos partes, primero explicar cuál fue mi experiencia educativa dentro de la estancia de investigación y en la segunda parte estaré explicando detalladamente el producto que hemos obtenido como parte de esa experiencia educativa. Ahora, esta unidad en investigación tiene una misión y visión. La visión es clara y es generar y sintetizar evidencias en salud, los cuales sirvan como productos utilizados a nivel nacional e internacional para la toma de decisiones, ya sea clínicas o a nivel del diseño de intervenciones sanitarias en salud pública. Por lo tanto, la misión de esta será diseñar, ejecutar, difundir y investigar sobre tópicos en salud individual y colectiva. En este caso, la unidad, como parte de la promoción de la investigación, generó una estancia de verano denominada estancia de verano en investigación epidemiológica, la cual, para explicar cuál fue el proceso de la experiencia educativa, he decidido dividirlo en 5 pasos: la convocatoria, la selección, el entrenamiento, la evaluación y los productos. En la parte 1 de la convocatoria, tuvimos la promoción de los flyers, en los cuales detallábamos cuál era el perfil de estudiantes que nosotros esperábamos incluir dentro de esta pasantía, y también el temario que nosotros presentamos para la evaluación como parte del tamizaje para poder escoger un cierto perfil de estudiante de medicina. En la selección tuvimos 100 postulantes, de los cuales fueron tamizados a través de diferentes fases. Una fase 1 a través de la presentación con un currículo vitae, una fase 2 una entrevista personal, y por último la fase 3, que fue la evaluación, con el temario en la parte epidemiológica y estadística. Al final tuvimos y contamos con la presencia de 42 seleccionados, 10 de Lima, más un adicional, 20 de provincias, más un adicional, y 10 individuos del extranjero. Esta fue la lista de los seleccionados finales con la universidad de procedencia y la sociedad científica a la cual pertenecía. En la parte del entrenamiento, constó de 3 semanas, 6 días en cada una de estas y en 4 horas llevadas a cabo en la mañana y 3 horas llevadas a cabo en la tarde, con horarios que se dividían en partes teóricas y partes prácticas. Todo esto se llevó a cabo desde el 25 de enero hasta el 13 de febrero, y abarcamos tópicos en el área de epidemiología, metodología de investigación, redacción científica, en la parte de análisis estadístico con el uso de Stata, ya sea en la parte descriptiva y analítica, y haciendo una unión de todo esto con el tema de medicina basada en evidencia. Partiendo de este punto, ya la lectura crítica, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica y cómo usar esta evidencia. La parte de psicometría, importante para entender el proceso de validación de instrumentos de medición, y por último la búsqueda sistemática de evidencia. Cabe resaltar que en cada uno de estos días, de todas las semanas llevadas a cabo,
hubo lecturas complementarias y también control de lectura, para de esta manera poder evaluar el desempeño de los estudiantes. Estas fueron las 3 semanas, el cronograma y los temas llevados por días en la mañana y en la tarde. Fue bueno contar con también expertos internacionales que estuvieron dentro del cronograma de nuestro país, el doctor Héctor Mesones, de Colombia, el doctor Alfonso Rodríguez, de México, el doctor Donovan Casas Patiño, la doctora Alejandra Rodríguez Torres, y de Brasil, el doctor Luis Eduardo y la doctora Christine Costada, la cual nos apoyó dentro de las presentaciones en la experiencia educativa. En el penúltimo punto de la evaluación tuvimos 8 evaluaciones, justamente estas lecturas complementarias que nos permitían evaluar el compromiso de los estudiantes a repasar el tema y cuál era su avance dentro de la pasantía por semana. Y por último, ejercicios prácticos que también se dejaban como tareas con el uso del manejo de Stata. La aprobación con un porcentaje mayor al 70% hizo acreedores a los estudiantes a un certificado que fue avalado por el vicerrector de investigación de la UCIL y también el coordinador de la unidad de investigación. Los productos que tuvimos fueron en su mayoría revisiones sistemáticas y estudios analíticos transversales. En este caso, cada uno de estos grupos contó con un asesor y este asesor, con el grupo formado por 4 estudiantes como mínimo, tuvieron varias sesiones educativas en las cuales ellos, a través de una discusión y después de varias reuniones, pudieron identificar su tema de investigación y registrarlo en bases de datos, pasarlos por comité de ética y comenzar con el proceso que conlleva cada una de estas. Esta es una foto que resume cada uno de los estudiantes, los cuales tuvimos dentro de la pasantía, fueron 42 estudiantes, y eso sería la primera parte en la cual es la experiencia educativa en la estancia de grado de investigación epidemiológica en su segunda versión 2021. Uno de los productos que cabe destacar fueron parte de todos los productos señalados anteriormente, es la revisión sistemática a cargo de nuestro equipo. Una revisión sistemática que evalúa la relación entre calidad de vida y dieta mediterránea en un grupo etario muy particular, en niños y adolescentes. Este equipo está conformado por mi persona, el compañero Fabricio Sami, Samantha Ortiz, Diego Pinto, y como asesores el doctor Vicente Benítez y Donovan Casas Patiño. Es importante entender por qué escogimos este tema. Bueno, la calidad de vida está relacionada a varios determinantes, tanto físicos, mentales y sociales, uno de los cuales tenemos como principal factor la parte dietética. Entonces nosotros queríamos evaluar qué tanto este tipo de dieta mediterránea, asociado con estándares elevados de calidad de vida en otros grupos etarios, estaría relacionado a calidad de vida en niños y adolescentes. Entonces, por lo tanto, nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre estas a través de una revisión sistemática, sintetizando toda la evidencia disponible. La metodología a llevarse a cabo siguió los lineamientos de la publicación Prisma del 2020 y el protocolo fue registrado en Próspero, como lo dictaminan varias revistas para poder hacer el proceso más transparente. Los criterios de elegibilidad fue incluir estudios de corte experimental o corte analítico. Excluimos estudios que sean no controlados, que no tengan grupos de control, que sean revisiones de artículos, abstract, reportes de caso, letters o conference paper. Utilizamos 5 bases de datos para buscar la evidencia: PubMed, Cochrane Library, Scopus, Web of Science, Embase y Ovid Medline, con la primera fecha de búsqueda en febrero de este año y una actualización posterior en junio del presente año. El proceso de selección, la colección de la data y el riesgo de sesgo fue evaluado de manera independiente en el proceso denominado revisión por pares. Y este fue lo que encontramos en un primer inicio: 288 registros en las 5 bases de datos, de los cuales excluimos 144 por ser duplicados. De estos 144, después de evaluar por título y ASTRAP, excluimos 117. Al final, contamos con 27 artículos que fueron revisados a texto completo, excluyendo algunos de ellos porque no contaban con algunas de las variables, o no había una relación entre estas, o fueron estudios duplicados, o había una data incompleta de la parte estadística, lo cual no iba a proporcionarnos la posibilidad de poder hacer un metaanálisis. Estos fueron, al final, los estudios incluidos, fueron 11 estudios, de los cuales, de manera general, podemos darnos cuenta que
Las poblaciones son pequeñas, sin embargo, tenemos grupos muy comparables entre ambos géneros. Tenemos datos como el IMC, el tiempo de sedentario y el tiempo de sueño, que en muchos casos de sus análisis funcionan como métodos de ajuste. También tenemos las características de los pesos, que también es un método de ajuste, y en este caso los métodos que utilizaron para evaluar tanto adherencia a dieta mediterránea como la medida de la calidad de vida. En esta otra parte, los 11 estudios también, pero con los scores, o en este caso los puntajes que teníamos por cada dimensión. En el caso de dieta mediterránea y calidad de vida, la mayoría fue en medias y desviaciones estándar, y en algunos casos, algunos estudios reportaban el puntaje para calidad de vida por cada dimensión, para lo cual al momento de hacer la asociación entre las variables tenemos o un score general o un score por dimensiones, a lo cual también es digno de poder detallar. Por último, el análisis de riesgo de sesgo, que es importante para también poder realizar un metaanálisis. Encontramos que teniendo como punto de corte 7, después de la evaluación por el Newcastle Ottawa, por esta escala, para estudios analíticos transversales, encontramos que solamente 3 de estos estudios contaban con bajo riesgo de sesgo. Algunas consideraciones finales a tener en cuenta es que existen estudios con puntaje general o por dimensiones en relación a la calidad de vida. La adherencia a la dieta mediterránea y la adherencia a la dieta mediterránea y la calidad de vida ha sido medida bajo diferentes escalas, el CRISIS Plus y el KITMET para dieta, y el KIT-SCREAM en varias versiones extensas o versiones cortas. La mayoría de los estudios fueron llevados a cabo en países europeos, donde generalmente se llevan a cabo estas dietas por cultura, y solamente 3 estudios representaron bajo riesgo de sesgo. Esto nos permitirá tomar algunas decisiones al momento de hacer la síntesis de datos, es decir, el metaanálisis. Estas son algunas de las referencias, y por último, ¿por qué hacemos toda esta actividad? ¿Por qué realizamos síntesis de datos? ¿Por qué hacemos revisiones sistemáticas? Por algo que nosotros denominamos medicina basada en evidencia, lo cual resulta del uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. Eso lo dijo David Seckett. Hay que tener en cuenta que no solamente es importante la evidencia o la síntesis de esta, que es la que nosotros estamos proporcionando a través de esta revisión sistemática, sino también tener en cuenta la experiencia del clínico y sobre todo las preferencias y valores del paciente. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o a cualquier duda. Gracias, Milton. Muchas gracias. Le voy a pedir al doctor Donovan Casas Patiño si nos puede hacer un comentario sobre esta presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco a todos su presencia. Y como bien dice Milton ya lo conozco desde hace tiempo y sé cómo va jalando a todo el grupo de trabajo. Cuando menos uno se lo imagina, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 está mandando mensajes para darle continuidad a las diferentes actividades. Eso, quiero yo hacerlo mención, eso es muy importante porque como bien parte en su experiencia de estancia de investigación en la cual la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, que bien coordina el proyecto también el doctor Vicente, considero que lleva una línea muy bien elaborada en el cual los alumnos son preseleccionados y además son incluidos ya dentro de diferentes grupos para que vayan desarrollando una línea de investigación o línea de generación del conocimiento. En este caso, el doctor Vicente, con su experiencia, empezó a agrupar a los chicos de diferentes formas para que fueran desarrollando y buscando a los líderes de líneas de generación del conocimiento. Eso es bien importante porque por ahí preguntarían, ¿se nace siendo líder o se hace líder? Es un debate muy interesante. Pues es de las dos. En este caso, Milton, además de que nos muestra cuál fue su afronta en esta estancia de investigación, sigue desarrollando en una línea directa un artículo en el cual también estoy colaborando y estoy escribiendo para entregarlo para el día domingo, a más tardar. Y es un artículo muy interesante, muy elaborado, metodológico, con rigor científico, y que definitivamente esta estancia de investigación por parte de la Universidad San Ignacio de Loyola cumple definitivamente con algo muy importante, que es lo de contagiar a este semillero de jóvenes
a continuar con la investigación. Y de ahí me surge una pregunta, Milton. ¿Qué es lo que te hace o qué es lo que se te inyectó ahí en la universidad para seguir con este impulso? Eso es algo muy importante. Me gustaría que me platicaras esto. ¿Qué te impulsa a seguir? Genial, buena pregunta, gracias. Bueno, yo creo que la experiencia viene desde la parte clínica, no solamente de la parte de la universidad. Creo que, y muchas veces lo he logrado contrastar con algunos compañeros, la forma en cómo se tratan los pacientes muchas veces no sigue un juicio crítico. Y esto es relacionado a ver si es que las decisiones que se están tomando siguen argumentos sólidos o simplemente algún tipo de razonamiento clínico que no esté avalado por evidencia. Esto puede tener repercusiones severas a la salud de los pacientes y esto lo he visto en muchas ocasiones dentro de las rotaciones clínicas. Entonces, entender cómo es que se produce esta evidencia, se sintetiza y sobre todo cómo poder criticarla apropiadamente para poder incluirla dentro de mi práctica clínica es algo que a mí particularmente me interesa mucho y es algo que me permite continuar, no solamente hacerlo en algunas áreas por las cuales yo tenga más afinidad, sino también hacerlo en diversas áreas para que no solamente yo, sino otros clínicos puedan utilizarlo y por lo tanto como resultado una mejor atención y un mayor bienestar del paciente. Sí, fíjate que algo que acabas de comentar, toda investigación surge de una necesidad. Y esa necesidad de reflejo, como bien lo dices, de la generación de una línea de generación del conocimiento. Y eso es muy importante, no olvidar, como bien lo dices, la clínica, la práctica, la realidad, ¿ok? Y la academia. Porque a veces, como diría mi querido colega Eduardo, cada una sabe que existe, pero no se voltean a ver. No se voltean a ver. La docencia por un lado, las normas por acá, las guías clínicas por otro lado, y honestamente eso es lo que falta, esa necesidad. Y yo te invito, al igual que al grupo que está trabajando en este artículo y en esta línea, que también déjenme comentar que esta línea de investigación, como bien dice Milton, fue registrado en una convocatoria en el Reino Unido y ganaron su presupuesto. Entonces, esto habla de continuidad, de trabajo y que asimismo, pues, invitar a todos a que continuemos, Siempre hay necesidades. Y pues, te mando un fuerte abrazo desde México, Milton, y gracias por participar en estas actividades de la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural. Un abrazo hasta Perú, colega. Gracias, doctora. Le regreso los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Milton. Gracias, doctor Casas. Vamos a continuar con nuestra siguiente compañera, Nazarena Agui Santibáñez. Ella va a hablar sobre el síndrome visual informático en estudiantes universitarios de posgrado de la Universidad Privada de Lima, Perú. También ella nos acompaña de la Universidad de San Ignacio de Loyola. A ver si ahí estamos ya viendo la pantalla, tu presentación. Ok. Sí, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues te Como dejamos. mencionó... Muchas gracias, perdón. Sí, como mencionaba la doctora, les voy a presentar un trabajo que hemos realizado junto con la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica de la Universidad Peruana Unión, pero también con la asesoría del doctor Benítez. Y es el tema de síndrome visual informático en estudiantes universitarios de posgrado de una universidad privada de Lima, Perú. Vamos a ver como una introducción que en las últimas décadas han habido distintos estudios que han encontrado una fuerte asociación entre el uso prolongado de los videoterminales y los síntomas oftalmológicos que están englobados dentro del llamado síndrome visual informático. Y a nivel mundial, entre los usuarios de estos videoterminales, que vienen a ser las computadoras, los teléfonos celulares, tablets, la prevalencia de los síntomas oftalmológicos varía del 64 al 90%. Y a pesar de esto, son pocos estudios los que han abordado este síndrome en estudiantes de posgrado. En la población de estudiantes universitarios, a diferencia de la prevalencia a nivel general, es más alta, ¿no? Y llega a afectar hasta el 81% de los estudiantes.
Y esto se explica porque hay un uso frecuente de estos videoterminales para distintas actividades que son académicas, de entretenimiento, redes sociales, como bien sabemos. Y se ha visto que los síntomas aumentan significativamente en estudiantes que utilizan los computadores o los ordenadores durante más de 2 horas. Y los principales síntomas vienen a ser los síntomas oculares referidos son la fatiga ocular, la irritación, la sensación de ardor, enrojecimiento, visión borrosa y visión doble. Y al momento que hemos realizado este trabajo en el Perú, solamente había un estudio publicado en 2012 que había explorado esta área y que reportó una prevalencia de fatiga visual en digitadores de un hospital del 59%. Sin embargo, por el tema del contexto de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo, ha habido más interés por este tema y actualmente ya hay más trabajos realizados por cómo todo está prácticamente volviéndose de forma virtual, ¿no? Como se volvió de manera virtual. Entonces es un poco más interesante. Como habíamos visto que no existía evidencia sobre la frecuencia de este síndrome visual informático en los estudiantes universitarios de posgrado, y al ser estos una población en alto riesgo para presentar este síndrome, debido al frecuente uso que hacen de estos videoterminales, y sabiendo que este síndrome puede afectar negativamente a su actividad, a la actividad del estudio, tuvo como objetivo de describir cuál fue la prevalencia del síndrome visual informático en los estudiantes universitarios de posgrado de una universidad privada en Lima, Perú. Con respecto a la metodología, vemos que fue un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, y en la población estuvo conformada por 410 estudiantes universitarios que han sido matriculados el primer semestre del 2019. Y se obtuvo una muestra de 199 estudiantes por encuestar. Se han encuestado 200, de los cuales 7 encuestas han estado mal llenadas y por lo cual no se pudieron incluir en el análisis. El resto se ha excluido 87 participantes, quienes han referido tener alguna patología refractaria evaluada, que podía ser miopía, hipermetropía, astigmatismo, y la muestra final para analizar fue de 106 estudiantes. Como variable principal, sabemos que para clasificar estos participantes, si tenían o no este síndrome, se ha utilizado la encuesta validada por Seguí y colaboradores, la cual evalúa la frecuencia e intensidad de 16 síntomas oculares. Y se tenía la frecuencia evaluada en categorías con una puntuación de 0 a 2 y la intensidad con 2 categorías de moderado a intenso. Y cuando se hacía todo el cálculo de esto, si se llegaba a una puntuación mayor o igual a 6, se catalogaba a la persona como que tenía este síndrome. Luego, aparte de esto, se ha evaluado la frecuencia de exposición que tenían a los dispositivos, es decir, cuántas horas. Se hizo la encuesta para cada dispositivo, si es que tenía laptop, si es que tenía teléfono celular, tablet, se hacía para cada uno de esos dispositivos, entonces también la frecuencia de exposición a uno de estos. Asimismo, los factores generales, como era la clasificación por edad, sexo, y también los antecedentes refractarios oftalmológicos que mencioné, y estos últimos se han evaluado con la finalidad de excluir a estos estudiantes. ¿Por qué? Porque podían presentar los síntomas a causa de esa patología que ya tenían. Luego se hizo la recolección y procesamiento de datos, donde el instrumento se aplicó durante las horas de clase con un previo permiso del docente que estaba a cargo. Y bueno, los encuestadores fuimos los miembros del equipo, quienes fueron dando las instrucciones para el correcto llenado de este formulario. Y también era voluntario, ¿no? Se indicaba a estos estudiantes que podían participar solo de forma voluntaria. Y posterior a esto, todas las encuestas que hayan sido completadas y que hayan tenido el consentimiento informado firmado han sido informatizadas en Microsoft Excel 2016. Luego, para el análisis estadístico se utilizó el programa R en su versión 3.2, donde se ha importado esta base de datos y se ha realizado el análisis. Las variables categóricas han sido tabuladas en frecuencias absolutas y relativas, y se ha determinado también la prevalencia del síndrome general
pero también se ha dividido por género, edad, facultad y el tiempo de uso de estos dispositivos. Las comparaciones bivariadas se hicieron con la prueba de chi cuadrado. Y bueno, teniendo muy en cuenta las consideraciones éticas, este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Peruana Unión, y todos los participantes, como había mencionado anteriormente, han firmado el consentimiento informado al momento de realizar la encuesta, ¿no? No se han registrado datos personales y de esta forma se han respetado los principios de privacidad y confidencialidad. Bueno, con respecto a los resultados, vemos que de manera general, de los 106 estudiantes de posgrado, había un mayor número de hombres, 58.5%, una edad media de 34.4, más o menos 6, y de estas, el 99.1% reportó. Podemos observar en la tabla, esta es la tabla 1, donde el 62.3% sería la prevalencia del síndrome visual informático en esta población. Lo más resaltante acá, podemos ver que en los grupos de edad de 21 a 30 y de más de 40 tienen una alta prevalencia, ¿no? De 70 y 88%, siendo esto estadísticamente significativo. Y por otro lado tenemos a la facultad, la de empresariales, es la que tenía más prevalencia, pero acá no podemos observar no podemos observar que sea estadísticamente significativo, pero sí recalcar que esta ha sido la facultad que ha tenido mayor prevalencia, ¿no? Por otro lado, también acá en la tabla podemos observar, pues, según el dispositivo utilizado y el tiempo de exposición, y acá vemos la división, ¿no? Al utilizar laptop, al utilizar teléfono móvil y al utilizar la tableta electrónica. Acá vamos a ver el que resalta es aquellos estudiantes que utilizaron el teléfono móvil de 7 a 10 horas diarias. Sí mostraba una alta prevalencia, siendo esto también estadísticamente significativo. Y por el contrario, podemos observar que los grupos que han utilizado de 1 a 3 horas y de 4 a 6 horas tenían una menor proporción, ¿no? En la discusión podemos ver que, repetimos nuevamente, que la prevalencia ha sido del 62%, sin haber diferencias en hombres y mujeres. Los dispositivos más frecuentemente que se utilizaron fueron el teléfono móvil y la laptop, y el 66.7% de los participantes con síndrome visual informático reportaron utilizar el teléfono móvil de 7 a 10 horas al día. Y esta cantidad es mucho mayor que el de la población general, donde se estima que el uso ronda las 3 horas y 40 minutos. Sin embargo, todos estos datos son antes de la pandemia, porque todo esto actualmente es muy probable que haya aumentado. La prevalencia de este síndrome en nuestra muestra fue similar a la reportada en otras investigaciones en estudiantes universitarios que tenían prevalencias del 51 al 71%. Y la mayor cantidad de estudiantes correspondían a ciencias empresariales, que también es similar a un estudio realizado por Al-Tawil y colaboradores, quienes han evidenciado que los estudiantes de carreras de negocios tenían un síndrome visual informático 1.6 veces más que los estudiantes de medicina. Y es interesante también ver, ¿no?, que los alumnos que estaban expuestos a pantallas entre 1 y 3 horas y de 4 a 6 horas han tenido resultados similares que aquellos de 7 a 10 horas, pero esto en el caso de los computadores o laptops, ¿no? Y esto coincide con lo reportado por Mowat, que también más del 40% de sus participantes utilizaban los dispositivos por más de 6 horas y no había ninguna diferencia significativa para este factor. Bien, han habido varias limitaciones donde podemos ver que en la literatura se han identificado varios factores asociados al desarrollo de este síndrome, como la distancia al dispositivo con video terminal, la intensidad del brillo de la pantalla, la iluminación del ambiente y otros que no han sido analizados en este estudio, asimismo como los antecedentes oftalmológicos y el tiempo de uso de los dispositivos han sido todos por autorreporte, entonces puede haber un sesgo de memoria. Y este estudio también fue llevado a cabo en una sola sede de la universidad, con lo cual los resultados solo podrían ser extrapolables a esta población.
Sin embargo, como se ha contado con una población universitaria de distintas carreras y grupos etarios, vemos que razonablemente podría tener características sociodemográficas y culturales muy similares a otras poblaciones universitarias del Perú. Como consideraciones finales, vamos a ver que los hallazgos de este estudio son importantes porque nos brindan información sobre este síndrome que es frecuente, pero es poco reportado en el país y que puede tener repercusiones sobre la calidad de vida de las personas que lo presentan. Y el poder identificar algunos de los factores relacionados con este síndrome nos van a permitir plantear estrategias para evitar su aparición o mejorar las condiciones de la población vulnerable, especialmente de los universitarios. Así, en conclusión, tenemos que 3 de cada 5 estudiantes universitarios de posgrado han presentado el síndrome visual informático, siendo esta prevalencia similar a lo reportado en otras poblaciones. Y este síndrome cobra mucha importancia en el contexto de la pandemia por COVID-19, donde las horas frente a pantallas se han incrementado. Por ello, se recomienda ampliar el estudio de cuáles serían los factores asociados a este síndrome en futuras investigaciones y también, muy importante, ver cuáles podrían ser las posibles intervenciones que puedan ayudar a reducir esta patología. Bueno, nuestras referencias. Y bueno, simplemente acá destacar, ¿no?, que muchos oftalmólogos recomiendan acudir al oftalmólogo una vez al año, sin importar si tenemos alguna molestia, algún problema, para poder detectar de forma precoz patologías de la visión, puedan ser controladas o corregidas, ¿no?, ya que esto muchas personas quizás no consideran tan importante la salud visual. Y realmente vemos que ahora incluso puede ser todo esto mucho más prevalente. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Nazarena. Y pues, ya me espantaste. Ya me dejaste tarea. Tengo que ir a ver lo de mis lentes. Tenemos más de 3 horas continuas, efectivamente. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Diego Fernando Velasco para que comparta algunos comentarios con nosotros. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Ale. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, Nazarena. Me pareció sumamente interesante tu investigación. La manera en la que cierras me roba varias de las palabras que quería dirigirte. Efectivamente, creo que la salud visual está abandonada en la mayoría de las investigaciones que se hacen respecto de la salud, ¿no? No se le da la relevancia que debería y efectivamente, dado el vuelco que le dio a nuestras vidas la pandemia y la necesidad que en casi toda situación nos ha obligado a estar frente a las pantallas, le da mucha mayor importancia, ¿no? Me hiciste pensar un poco en esta frase que decía Zygmunt Bauman, de que todo lo que podemos desear en esta actualidad nos lleva a estar en una tienda. Hoy prácticamente todo lo que deseamos hacer nos lleva a estar frente a una pantalla. Y eso es grave en el respecto de este contexto de abandono a la salud visual y la investigación que ustedes desarrollan, Nazarena, me parece muy interesante y muy valiosa en ese sentido, ¿no? Porque además ustedes mismos identificaron que hay un abandono en la investigación respecto de este tema y que no solo es que el abandono esté en la población, sino que los mismos profesionales de la salud, pues lo más probable es que no le tengan consideración o la consideración necesaria. Respecto de tu proyecto de investigación en términos metodológicos, que además me parece muy bien sustentado, me deja incluso bastante bien impresionado el sustento metodológico que le das que le dan, porque entiendo que son un grupo, ¿verdad?, a la investigación. Y pues además de eso, como ya te dije, pues valorizar este vuelco hacia la salud visual que ustedes han iniciado con esta investigación, felicitarles y llamar la atención sobre esta especie de garbanzo de libra que ustedes están significando en la investigación en salud para dedicarse a los temas
la salud visual y también abren una puerta enorme, ¿no? Con esta investigación que ustedes hacen y los datos que tienen previos a la pandemia, si ya son de alguna manera preocupantes, tres estudiantes de cada 5 con algunos síntomas ya de este síndrome, estoy seguro que después de estos año y medio que llevamos frente a las pantallas, pues estamos todavía peor, ¿no? Cuando estabas hablando yo me puse un poco a hacer cuentas y así como Ale dije, tengo que correr mañana al oftalmólogo porque seguro que estos lentes ya no son lo mismo o ya no cubren la misma necesidad que cubrían hace año y medio. De pronto yo estaba haciendo cuentas y seguro que paso más de 10 horas frente a la pantalla, ya sea la computadora, el celular, la tablet, ¿no? Y como te decía, casi todo lo que hoy vamos a hacer nos lleva a estar frente a una pantalla y eso nos tendría que llevar a ocuparnos mucho más de nuestra salud visual. Te felicito, bueno, los felicito a todos los miembros del equipo, Nazarena, por la investigación, por esta relevancia que le están dando a la salud visual, por el sustento metodológico tan fuerte que le están dando a su trabajo. Y pues nada más, Nazarena, felicitarte y que hagas extensiva la felicitación a tu equipo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Les voy a hacer llegar las felicitaciones. Gracias, Nazarena. Gracias, Nazarena. Gracias, Diego. Y sí, efectivamente, todos a correr al oftalmólogo mañana. ¿Qué les parece? Sí. Bien. Bueno, vamos a tener, gracias, Diego, gracias. Y vamos a tener ahorita la presentación de Lisbeth Alfaro. Ella nos va a hablar sobre estrategia DASH y aeróbicos para la prevención de hipertensión arterial. Ella nos acompaña de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida, Lisbeth. La Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural te da la bienvenida y te dejamos las cámaras y micrófonos. ¿Te parece? Muchas gracias. Bien, ya estamos viendo tu presentación, nada más si la colocamos ahora sí completa. Ahorita. Ahí estamos. Gracias. ¿Sí se ve completo? Disculpen. Excelente. Adelante. Muy bien. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Lisbeth Samara Alfaro Melgar. Como bien mencionaba la doctora, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio el proyecto Estrategia DASH Aeróbicos para la Prevención de la Hipertensión Arterial. Otros participantes son Fátima Montenegro, Melanie Alegría y Melanie Sandoval, y nuestra profesora y orientadora es la doctora Karin Casasola Mazariegos. La hipertensión arterial en Guatemala es uno de los principales problemas de salud pública. La tasa de prevalencia de esta enfermedad es de 954 personas por cada 100.000 habitantes en base a los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del año 2018. La tasa de mortalidad por las complicaciones a las que conlleva fue del 6.01% en el año 2016. Cabe destacar que las estrategias para la prevención y el control de la hipertensión arterial a nivel nacional son poco eficaces porque se enfocan más en el tratamiento farmacológico que en el tratamiento no farmacológico de la misma, cuando que son los estilos de vida no saludables los principales factores que la desencadenan, especialmente lo que es la obesidad y una alimentación no balanceada. Por ello, el proyecto DASH Aeróbicos para la Prevención de la Hipertensión Arterial implementa el plan estándar de la dieta DASH, que es una dieta que busca aumentar la ingesta de frutas, verduras, carnes magras y lácteos bajos en grasa, mientras que por otro lado disminuye la ingesta de sodio, azúcares y grasas. Y por otro lado, la guía de ejercicios aeróbicos. Bueno, el objetivo general del proyecto es implementar una estrategia basada en los estilos de vida saludable para la prevención y el control de la hipertensión arterial en adultos de 40 años o mayores.
principalmente en este grupo etario porque es en el que más predomina la hipertensión arterial, y que residieran en el entorno comunitario de las estudiantes del grupo. Los objetivos específicos son implementar un plan de ejercicios aeróbicos y promover el plan estándar de la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension, como bien mencioné antes, DASH, que en español significa enfoques alimenticios para detener la hipertensión. La metodología que se llevó a cabo fue principalmente involucrar a las personas del entorno comunitario de las integrantes, especialmente familiares y vecinos, y valorar el estado nutricional y la actividad física de cada uno de los participantes. Para ello se empleó lo que es el índice de masa corporal, una encuesta de frecuencia de consumo en base a los grupos de alimentos, como podemos observar en la primera imagen a la derecha, la toma de la circunferencia abdominal y la medición y clasificación de la presión arterial. Posterior a ello, se implementó el plan de ejercicios y de la dieta DASH en cada uno de los participantes en base a la categoría a la cual pertenecían a la toma de la presión arterial. Y la actividad que sigue llevándose a cabo es el monitoreo semanal de cada uno de los participantes de su presión arterial. Como podemos observar en esta diapositiva, estas son las actividades que se han llevado a cabo en cada uno de los participantes hasta la fecha. Los primeros resultados son en base a la valoración del estado nutricional y de la actividad física de cada uno de los participantes. A la medición del índice de masa corporal, se observó que la mayoría está en la categoría de normal y de sobrepeso, pero que también hay participantes que presentan obesidad y obesidad mórbida. A la toma de la circunferencia abdominal, observamos que hay un gran predominio en la mayoría de los participantes de tener un riesgo a presentar no solo hipertensión arterial, sino también otras enfermedades cardiovasculares. Y a la toma de la presión arterial, observamos que la mayoría de los participantes se encuentran en los extremos, en una categoría normal y de hipertensión en grado 2, pero que también hay participantes que están entre prehipertensión e hipertensión en grado 1. De todos los participantes a los que se les preguntó si estarían o no dispuestos a participar en el proyecto, solo 10 nos dieron su consentimiento informado. Y de estos 10, en 5 se realizó una prevención primaria y en los otros 5 se realizó una prevención secundaria. A cada uno se le preguntó qué tan posible era que llevara a cabo los dos planes, el plan tanto de la dieta DASH como de los ejercicios aeróbicos, o si se les era más factible realizar solo uno. Y observamos en las tablas que fue una elección uniforme en la prevención primaria. 2 optaron por realizar únicamente el plan de la dieta DASH, 1 el plan de ejercicios aeróbicos y los otros 2 el plan de la dieta DASH y el de ejercicios aeróbicos. De igual manera en la prevención secundaria. En aquellos participantes en quienes se realizó una prevención primaria, especialmente en los que llevaron a cabo únicamente la dieta DASH, se observó que ha habido un cambio en su presión sistólica, más no en la diastólica. En la presión sistólica se ha observado que ha habido una disminución gradual hasta la fecha. En quienes realizaron los ejercicios únicamente aeróbicos, se observó un cambio que cabe hacer énfasis porque inicialmente pertenecía a la categoría de prehipertenso y actualmente disminuyó y bajó de categoría a normotenso. Y ha tenido cambios en su presión arterial, una disminución tanto sistólica como en la diastólica. Y en quienes ejecutaron ambos ejes de la estrategia, pues los valores de la presión arterial no han tenido siempre están dentro del rango de lo normal. Por otro lado, en quienes se realizó secundaria, en quienes se observó bien un cambio importante, uno de ellos que inicialmente era hipertenso en grado 1, actualmente es de prehipertensión. Y en quienes realizaron este único eje, pues se ha observado que ha habido una disminución de la presión diastólica y que han disminuido hasta 10 milímetros de mercurio. En quienes únicamente realizaron el plan de ejercicios aeróbicos, se observó que no ha habido cambio de categoría, pero que sí ha habido una disminución en ambas presiones, en sistólica y en la diastólica. Y aunque no ha habido una disminución
notable en la sistólica. En la diastólica sí se observó una disminución de hasta 20 milímetros de mercurio. Y finalmente, en aquellos que realizaron ambos ejes, tampoco han bajado de categoría, pero sí han tenido cambios en ambas presiones. En la sistólica se ha habido un cambio de hasta 2 milímetros de mercurio y en la diastólica de 2 hasta 10 milímetros de mercurio. Y en general, ¿qué hemos podido observar? Que tanto en los participantes en quienes se ha realizado una prevención primaria y una prevención secundaria, los que han optado únicamente por la estrategia de los ejercicios aeróbicos, por este plan de ejercicios aeróbicos, se ha observado una gran disminución o de la presión sistólica o de la presión diastólica. En quienes han hecho únicamente el plan de la dieta DASH, se ha observado una pequeña disminución en la presión sistólica o una disminución en la presión diastólica. Pero en quienes han hecho tanto el plan de ejercicios aeróbicos como el plan de la dieta DASH, se ha observado una disminución pequeña en ambas presiones, en sistólica y diastólica. Esto nos hace ver que al momento aunque hay una disminución más rápida con los ejercicios aeróbicos, la implementación de ambas estrategias, tanto de ejercicios como de la dieta DASH, permite una disminución uniforme de la presión arterial, tanto en la sistólica y la diastólica, lo que aumenta las probabilidades de que bajen de categoría. Para la implementación de la estrategia DASH de ejercicios aeróbicos también hemos visto de que es importante la disposición y la voluntad de los participantes para que cumplan cada uno de los planes que optaron en realizar. Además, es importante una adecuada supervisión y un monitoreo para que tengan mayor eficacia, y es importante que cada uno de los que participan estén motivados para ejecutar cada uno de los planes. La mayoría, al ver que ha tenido disminución tanto en su presión sistólica o diastólica, pues sí se ha visto que han estado mucho más motivados, más dispuestos a llevar a cabo con mayor rigor cada uno de los planes a través de la entrega de los trifoliares que detallan más cómo hacer la dieta DASH y cómo hacer los ejercicios aeróbicos. Pues no cabe destacar y mencionar que tuvimos el apoyo y todas lo que fue la elaboración de los trifoliares estuvo basada en múltiples guías nacionales como internacionales, especialmente de las normas de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de las guías alimentarias de Guatemala, y que inclusive en el país no se encontró una guía como tal para realizar ejercicios. Por ello se tomó una guía encontrada en el sitio de internet sobre los ejercicios físicos, una guía para la prescripción de ejercicios físicos, pero es de Honduras, ¿verdad? Porque no se encontró una disponible en el país. Y fueron de gran ayuda para elaborar los trifoliares, para hacerlos detallados en un lenguaje comprensible y que de modo que los participantes al leerlos se pudieran guiar. En esta diapositiva podemos observar algunos recursos que tuvimos. Pues están las estudiantes, están las integrantes de este grupo. Empleamos también recursos virtuales, computadoras, el internet. También hicimos el uso de trifoliares. Cada una de las compañeras se conectó en línea a trabajar en lo que es la aplicación de Canva para poder realizarlos, y posteriormente se imprimieron. Los participantes que hasta la fecha han contribuido y colaborado bastante a ejecutar cada uno de los planes, y por ello son los protagonistas de este proyecto, y los instrumentos que nos permitieron y nos han estado sirviendo para lo que es evaluar la presión arterial y los indicadores que previamente se mencionaron, y los cuestionarios que, como bien mencionaba, se adaptaron de las guías que se han mencionado para que fuera más accesible pasárselos a cada uno de los participantes. Y bueno, una frase que sustenta nuestro proyecto es: 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación, de Lao Tse. Pues uno de los ejes más importantes de la salud es la prevención, ya que el mantenimiento de un cuerpo saludable es lo que más contribuye a evitar la incidencia de enfermedades no transmisibles, mientras que la curación ayuda solo a la resolución momentánea de la enfermedad, pero da el margen a que vuelva a reincidir la enfermedad, o bien que más personas que están empezando su vida
tengan incidencia de esa enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisbeth. Y pues sí, definitivamente lo señalas, lo apuntas muy bien en esta frase. La prevención siempre es mucho más importante, ¿verdad?, que la cura. Le vamos a pedir al maestro Douglas Francisco Arteaga Onofre nos haga favor de emitirnos algunos comentarios en relación a tu trabajo, por favor. ¿Qué tal? No sé si me pueden escuchar. Excelente. Excelente. Bueno, un enorme gusto estar reunido con ustedes, estar pues de nuevo con la red en estas jornadas que son excelentes para engrandecer más la investigación, que es lo que nosotros tenemos que ir formando, estos criterios en nuestros jóvenes. En realidad, Lisbeth, me pareció muy bien la investigación, aunado al hecho del grado que estamos viviendo como países de Centroamérica y a nivel mundial acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ese es un problema serio que se está denotando, aunado al hecho de que dentro de ellas se encuentra la hipertensión. Recordemos los diferentes tipos de alimentación, que son un parámetro también importante, como lo mencionaba la doctora Alejandra, en el contexto de la prevención de este parámetro o este factor. Casi andamos similares como países de la región. Tú manejabas un contexto de 30% aproximadamente de obesidad. Nosotros como país en el 2015 se hizo una investigación y se maneja un 37 a 38%. Entonces vemos que manejamos una media como países de la obesidad y sobrepeso elevada a comparación de años anteriores. Me llamó mucho también la atención el hecho de unificar la estrategia DASH con el ejercicio y vemos los resultados planteados. El hecho de que los ejercicios se vea la relación en el contexto de la medición sistólica y diastólica, cómo influye solo hacer el ejercicio, cómo es el contexto de agregarle o relacionar nada más la estrategia y hacer esa cohesión de ambas. Y vemos los resultados plasmados. Eso significa que tenemos que brindar, como ustedes lo han hecho, en cuanto a esa información, a esa educación, porque usted mencionó muy bien, lo importante es la educación en prevención, la educación alimentaria, nutricional que nosotros le damos a nuestra población. Y esto, aunado a la motivación, que es algo que a veces como profesionales, cuando nosotros brindamos la educación a la población, a veces nos quedamos a un lado con la motivación. Si no tiene ese parámetro motivacional, esto no va a avanzar. Y lo vieron reflejado en estas personas que ustedes desarrollaron este estudio. Y a la vez observaron esos cambios. Y me gustó mucho el contexto que ustedes también plasmaron desde el punto de vista de supervisión. No dejemos solos a nuestra población. Nosotros podemos brindarle, es factible darle una orientación, de darle en nuestro país se le llamamos un tríptico o panfleto, y darle la dieta específica o aún todos los parámetros, pero si no supervisamos, nuestra población va a seguir guiándose en ese círculo vicioso que va a mejorar, pero luego va a recaer y probablemente en peores condiciones. Lo felicito al grupo porque en realidad el trabajo ha sido encaminado a las personas a su alrededor por lo que veo y esto ha ayudado al hecho de la supervisión, a la vez la motivación y el trabajo en equipo, que es lo que es importante para desarrollar una muy buena investigación. Que todos trabajen al mismo rumbo para que lo hemos observado en todas estas presentaciones, en todas las investigaciones de los compañeros, para que todos halen al unísono y eso va a ayudar
a que el trabajo dé y genere estos resultados, que son lo esperado, ¿verdad? Que veamos que sí, esta dieta DASH, agregado a los aeróbicos, que pues nosotros tenemos la tendencia de ser sedentarios y pues tristemente la actividad física la dejamos a un lado y pensamos que solo con disminuir la alta concentración de grasas saturadas o alimentos hipercalóricos ya funciona todo bien o está todo bien, o disminuir la sal, en este caso con las presiones. Pero vemos que la relación entre ambos es el mejor resultado junto con la motivación y la supervisión. Así que pues nada más me resta felicitar al grupo, felicitar siempre para seguir con ese proceso, con ese apoyo y también seguir trabajando. Recuerden que esta es una pequeña parte, una punta del iceberg que hay que investigar para llegar a ahondar aún más, porque esto nos lanza más estrategias para todos estos datos, trasladarlos hacia más y trasladarlos a toda la población. Así que un enorme placer, un fuerte abrazo a la distancia de El Salvador. Así que un enorme gusto, compañeros, y Lisbeth, ánimo y felicidades por el trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Lisbeth. Gracias, maestro Douglas, por las recomendaciones y las felicitaciones. Y vamos a pasar con el último compañero, César Daniel Paz Cabrera. Él pues está representando a la Universidad Veracruzana, la Facultad de Medicina, con el tema de antropología del recorrido, el internado clínico en época de pandemia COVID-19. Si nos hace favor, ahí está, ya está viéndose la presentación. Y pues bueno, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Daniel. Bienvenido. Vamos a dejarte cámaras y micrófonos. Muchas gracias, doctora Alejandra. Gracias, doctor Donovan, igual por la invitación y por la confianza de darme este foro. Gracias a todos los participantes, a todos los investigadores aquí presentes, y pues vamos a dar inicio a este tema que es la antropología del recorrido, el internado clínico en época de pandemia de COVID-19. Mi nombre es César Daniel Paz Cabrera y soy alumno de la Universidad Veracruzana. Y vamos a dar inicio. Como introducción a este trabajo, me gustaría hablarles un poco del internado de pregrado. Este forma una de las 3 aristas que componen la carrera de medicina en mi país. Se conforman de 5 años, en algunas instituciones de 4 años y medio, de carrera universitaria como estudiante, el año de pregrado o internado clínico y 1 año de servicio social. Yo estuve próximo hace unos días a terminar lo que es el internado de pregrado. Este tuvo lugar en este hospital que ustedes ven en pantalla, el Hospital Regional de Coatzacoalcos, es mi ciudad natal, de donde soy oriundo. Es un hospital de 2º nivel. Esto tuvo una duración de 1 año, del periodo de 1 de julio de 2020 a este 1 de julio que acaba de concluir el presente año. Y dentro de las funciones, como ustedes bien sabrán, que desempeña el médico interno de pregrado, pues son estrategias para brindarles estas herramientas, tanto teóricas y prácticas, y continuar con esta formación médica que está cursando. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Bueno, fue comparar la transformación de los servicios hospitalarios durante la pandemia por COVID-19. ¿Cómo pasamos de esta atención primaria, como vemos en las imágenes, esta atención comunitaria, de brindar esta atención médico-paciente a todos nuestros usuarios, a toda esta transformación que ya todos hemos visto desde nuestros lugares y que ha cambiado por completo la atención sanitaria y sobre todo hospitalaria, como ya comentaban en otras pláticas? ¿Cuál fue nuestra metodología? Bueno, fue la observación etnográfica, esta observación participativa, a través de herramientas como la bitácora de campo, fotografías y testimonios tanto de personal de salud como de pacientes, familiares e incluso mismos compañeros que nos acompañaron durante todo este año, al igual que yo, realizando esta ardua labor.
Como resultados y discusión, decidí categorizar y dividir estas funciones en categorías analíticas, dividiéndolas en estructura, en proceso, en los trabajadores de la salud y en los usuarios. Como parte de la estructura, en el hospital en donde estuve, el hospital regional, se convirtió en un hospital híbrido. Esto significa que continuaron atendiendo a pacientes de todas las especialidades troncales, llámese cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría, urgencias, pero también dieron cabida, al ser un hospital regional y el segundo de mayor capacidad en la ciudad, dieron cabida a estos pacientes bajo sospecha, pacientes enfermos de COVID-19. Esto conllevó a una modificación en la estructura, como ya les comentaba, una reubicación de áreas grises y blancas sobre todo. El área de tococirugía se tuvo que unir con el área de cirugía general y juntar ambos quirófanos para hacer una sola área y dedicarle el área de tococirugía a esta área que llamaron COVID-1. Hubo también situaciones donde teníamos que estar a expensas del cierre y apertura de estas áreas según la demanda. El área de COVID-1 siempre estaba a disponibilidad de los pacientes que ingresaban constantemente, y cuando esta se saturaba se daba cabida a la apertura del área de COVID-2, que era un área dividida de piso de cirugía, donde contábamos aproximadamente con 12 camas también a disponibilidad de los pacientes que fueran llegando a nuestro hospital. Y como ya comentaban en una plática anterior, derivar oportunamente, llegó un punto durante la pandemia donde tuvimos saturación hospitalaria, tanto del área de COVID-1 y COVID-2, y como ya comentaban, derivar oportunamente a hospitales de menor capacidad para que estos también pudieran aceptar a pacientes que estuvieran próximos a egresar o que estuvieran un poco más estables, y darle cabida a pacientes críticamente inestables. Tenemos el área de quirófanos en las imágenes, cómo tuvieron que seguir funcionando, porque a pesar de que los pacientes hubo una menor afluencia acostumbrada a este hospital, pues las patologías quirúrgicas pues no se dejaron disminuir y pues siguieron a la alza como siempre, ¿no? Vemos dentro de las imágenes a nuestra izquierda estos pancartas, estos carteles ya acostumbrados a ver en áreas hospitalarias y prácticamente en muchas áreas comunes en las ciudades. El uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal, desde los oficiales de la entrada, camilleros, todo el personal de salud, y tanto familiares y pacientes hospitalizados. Estas áreas en la imagen central, que eran consideradas áreas de pacientes aislados, tuvieron que ser ocupadas también para pacientes que habían saltado este filtro del triage respiratorio y habían ingresado al piso tanto de cirugía como medicina interna o ginecología para ser atendidos y aislados en caso de que se sospechara alguna patología de COVID-19. A nuestra derecha, esta imagen que tuvo que igual ser adaptada como un vestidor específicamente para los usuarios o para los médicos que entraban al área COVID específicamente. Estas imágenes que fueron capturadas mientras ellos realizaban este intercambio pues prácticamente de técnicas para utilizar el equipo de protección personal de manera adecuada o cómo hacerlo de una manera más eficiente. Entonces se tuvo que dar cabida a ello en los cambios estructurales, por mencionar algunos. Dentro del proceso, llama la atención 3 procesos principales. El triage respiratorio, como ya seguramente estaba bien instalado en cada uno de los hospitales a nivel mundial. Cada paciente que ingresaba en el servicio de urgencia se le realizaba un triage respiratorio si cumplía los criterios para ser considerado un probable caso de COVID. Una se pasaba a lo que era el área de hospitalización, o se optaba por tomar un estudio de imagen, ya sea una radiografía de tórax, una tomografía, y dependiendo de este resultado se llegaba a un criterio médico y se determinaba y se le ofrecía la atención de hospitalización, o se optaba por derivarlo a otra institución, en dado caso que hubiera una saturación hospitalaria. Los procesos hospitalarios tuvieron que ser derivados desde el principio de la pandemia, las cirugías programadas, el servicio de consulta externa, todo esto tuvo que ser suspendido hasta estos últimos meses que me tocó estar ahí,
dado pues la afluencia de gente que llegaba al hospital, al ser un hospital de alta demanda, estos servicios de ser abiertos cotidianamente pues hubieran sido un foco de infección pues bastante importante. Dentro de los trabajadores de la salud, el personal en resguardo, a nosotros nos tocó, bueno, el inicio de esta pandemia aquí en México tuvo el primer caso en marzo de 2020. Yo tuve la oportunidad de entrar hasta julio y ya más o menos estaban estandarizados algunos procesos dentro del hospital. Sin embargo, el personal en resguardo desde un principio de la pandemia fue un problema, ya que mandaban a personal de riesgo mayores de 65 años o con comorbilidades, y la plantilla era insuficiente. Cuando ingresamos el primer servicio, que fue ginecología, había turnos en que no había un médico de base, un médico adscrito, y ni siquiera había un residente. Estabas tú como médico interno a la espera de lo que llegaran. Prácticamente eras el médico de base del turno. Entonces era una situación bastante estresante, bastante demandante, pero se tuvo que plantar en pie y tomar acción contra eso. ¿Cómo se hizo a nivel local, a nivel de este municipio de Coatzacoalcos? Con los llamados contratos COVID. Eran contratos gubernamentales que se les ofrecían a los trabajadores para que estos pudieran entrar a estas áreas con un poco más de remuneración, con un poco más de sueldo, asumiendo este riesgo de entrar a áreas pues, de alta probabilidad de infectarse. También tuvimos la posibilidad de estar en contacto con brigadas de Cuba, que llegaron casi al mismo tiempo que nosotros en nuestro año de internado, y ellos también llegaron específicamente a cubrir estas áreas de COVID, junto con enfermeros y algún otro personal específico para ciertas áreas. Sin embargo, pues lo que predominó durante todo este año fue el desgaste emocional, el estrés de estar trabajando bajo estas condiciones, primero por las jornadas laborales extenuantes y segundo por el peligro o por la expectación de saber si ibas a contagiarte o no. Pero esto pues fue sobrepuesto por una resiliencia bastante buena por parte de todo el personal, asumiendo la responsabilidad que conllevaba y tomando todas las medidas de protección para hacer su trabajo de la manera más segura. En cuanto al usuario, al principio hubo un distanciamiento hospitalario bastante importante, los servicios de urgencias estaban prácticamente vacíos, había jornadas laborales de una guardia completa donde solo había 1 o 2 pacientes, cuando esto pues meramente nunca había sido visto dentro del hospital. Se empezaron a escuchar imágenes. Tenemos un problema con tu audio. Gente iba muerto o si iba infectado. ¿Perdón? Es que se trabó un poco tu video. Ajá, pero ya estás. Ajá. Ya, una disculpa. No te preocupes. Comentaba estos dichos populares que se fueron haciendo cada vez más frecuentes en la población y que llegaron a crear meramente un pánico, un terror asistir a un ambiente hospitalario, y cuando asistían pues eran casos ya bastante deteriorados y pues meramente como un salvavidas, acudir al hospital para ver qué se podía hacer. Lamentablemente en la mayoría de los casos pues era bastante difícil hacer algo por los pacientes. Esta conciencia colectiva se fue afianzando hacia entender que la pandemia era algo que nos involucraba a todos, no nada más al personal de salud inmiscuido en los hospitales, sino a toda la población mundial. Entonces, poco a poco, mientras fue avanzando la pandemia, los servicios de urgencias fueron recuperando pacientes de todo tipo y ya con una conciencia, una mentalidad de saber que esto era inerte a estar en un hospital o no. Esto lo podías encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Como consideraciones finales, ¿qué aprendimos de esta pandemia? Como médico interno, hablando desde mi posición, valorar bastante el trabajo que se hace dentro del ámbito hospitalario. Muchos de ustedes seguramente también pasaron por esta situación. El personal de salud, hablando específicamente todos, no nada más médicos y enfermeras, de verdad que brindó una atención bastante conmemorable en la atención de estos pacientes, aún con todas las dificultades que se presentaban. Darle la importancia a los determinantes sociales, no nada más al determinante social de la salud, sino
sino a las políticas públicas que se implementaron durante esta pandemia, la economía, lo que se le brindó al gasto público y la educación en la salud, que terminó siendo este punto crítico también, es el seguir estas indicaciones de parte del gobierno para convencer a la gente de que esto era algo que le podía pasar a cualquiera y disminuir esta afluencia tan importante que teníamos. Las vacunas salvan vidas, definitivamente, este logro de la humanidad y que esperemos pronto se haga universal en todo el mundo, que esperemos así sea en un mundo ideal. Definitivamente fueron una afluencia bastante importante en los casos de COVID en nuestro hospital y resaltar que la pandemia aún no termina y la pandemia aún está a flor de piel en nuestro país. Ya estamos cursando la tercera ola de casos, entonces esto aún no se acaba, esto ya va en aumento y pues seguir con las recomendaciones y seguir con toda la motivación y la actitud de que esto es una lucha de todos los días y esperemos salir avantes. Les quería compartir esta imagen de un árbol que tuvimos en Navidad con estos adornos de COVID que le pusimos para convivir un poco y olvidarnos de este ambiente tan estresante que representaba la pandemia. Igualmente una imagen de nuestros compañeros míos, de un servidor que cursamos todo este año internado y pues que afortunadamente todos salimos sanos, la mayoría contagiados, pero de casos leves. Un servidor afortunadamente no se contagió, pero esperemos que seguir aportando nuestro granito de arena para todo esto. Les agradezco mucho pues, su atención y muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por esta presentación. Le voy a pedir a la doctora Karin Casasola Mazariegos si hace algún comentario, por favor, si hace un comentario en relación a tu presentación. Gracias. Por supuesto. Un gran gusto estar acá, escuchar esta variedad de investigaciones, proyectos que tanto le dejan como aportes a la salud, a la epidemiología, a la clínica, pero sobre todo al ser humano que es este profesional de salud. Eso nos refleja Daniela, a quien quiero felicitar porque estando en la esencia de tu práctica clínica, te enfrentaste y asumiste también, digamos, el reto de hacer una investigación cualitativa, ¿sí? Investigación cualitativa, en lo cual tal vez no tenemos el dominio y la formación en general como médicos, pero viste no solo la oportunidad, sino vivenciaste la situación y le diste ese aporte de generar información para la investigación. Y algo que también resalto es que ya vivenciado todo esto, saliste afortunado, pero con el deseo de seguir aportando a la salud. No, salí del hospital, qué bueno, ya me salvé y no más. No, esto va más a seguir aportando, a seguir trabajando. Y me imagino que te entusiasmaste con la investigación cualitativa. Pero desde el cual, desde tus vivencias, nos compartes qué sucede en la vida del médico en formación con sus expectativas, ¿verdad? Viendo esa transformación tan radical que uno va a la expectativa de formarse como clínico, ¿sí? Pero empiezas a ver esas transformaciones que pues probablemente seguirán a futuro, ¿sí? Como esa solidaridad que al principio como que fragmenta, posteriormente empieza a integrar no solo al equipo de salud al interno del hospital, sino a las personas que llegan, a las familias, a la sociedad entera, donde empieza ese proceso de solidaridad que bien lo pudiste señalar. Vamos a ver estos imaginarios que mencionas, esta conciencia colectiva, pues se refleja, no digamos, en un hospital que se vuelve un ambiente particularmente especial en el sentido de que crecen los riesgos, ¿sí? Como hay que rechazo, empiezan algunos estigmas, empieza la fatiga, etcétera, y donde pusiste el arbolito de idea dentro de todo ese conflicto y dentro de ese caos y ese cansancio y esos riesgos, nunca muere esa sensibilidad humana, ¿sí? De los símbolos que nos hacen sentir como, digamos, tienen un significado intenso, ¿sí? Y nos unen. Me agradó mucho ese proceso de aprendizaje que tuviste seguramente, no solo en lo clínico, seguro aprendiste mucho de COVID,
mucho de medicina clínica, puesto que no se pueden suspender todas estas acciones de atención, pero aprendiste muchas cuestiones en el funcionar de una estructura de salud que es el hospital, a través de cambios bastante radicales y que a pesar de todo se pudieron adaptar, ¿sí? A pesar de que algunos cayeron, enfermaron, pudieron adaptarse y continuar su formación, continuar su proceso de grado para su graduación posterior, y también vivenciar todos esos aspectos subjetivos que casi uno se olvida al pasar en el hospital, ¿sí? Esa oportunidad, digamos, llegó con el COVID y renace el médico humano, ¿sí? Quizá con muchas dificultades ante la sociedad, pero con un reconocimiento y qué bueno que esa dignificación del médico pueda resaltarse para cubrir todas esas necesidades y deficiencias que a través de tu estudio pudiste, digamos, identificar y trasladar a través, divulgar a través de esta investigación. Entonces, que los aportes todavía tienen mucho que dar, ¿sí? Felicitaciones a ti. Y pues felicitaciones por haber hecho un estudio tipo cualitativo. Ahora es doblemente formado en lo cualitativo, en lo clínico. Así que felicitaciones y sigue adelante. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Gracias, Karin, gracias, Daniel. Pues miren, con esto vamos a dar por terminadas las presentaciones. En definitiva, sí, con lo que queremos aquí mostrar es justamente que lo cualitativo, lo cuantitativo no están peleados, son complementos, son miradas complementarias. Así que, pues bueno, ojalá que nos vayamos involucrando, ¿verdad? Más todos en estas dos áreas, que nos apasione cada día más. Esto es al final, digamos, el objetivo también principal de estas reuniones, el saber que no estamos solos. Quiero felicitar a todos los alumnos, a todos los que están haciendo investigación, porque además tenemos muchos obstáculos, ¿no? Dentro de las propias investigaciones, algunos estructurales, algunos económicos, algunos propios de cada institución. Y me da, la verdad, mucho gusto ver que dentro de estas limitaciones siempre va a haber pues la voluntad de seguir investigando, de seguir haciendo, contribuyendo un poco en nuestras áreas, o un mucho, ¿no? En nuestras áreas con investigación. Entonces, pues les doy las máximas gracias a todos, a los tutores, felicitaciones por esa labor de dar más, todavía más de su tiempo, más de su, pues de lo que a veces hay que terminar haciendo de cuestiones administrativas y académicas. Ustedes están apoyando a todos estos chicos, y a los alumnos, pues de igual manera, les invitamos para seguir pues compartiéndonos de sus trabajos. Como todo, siempre pues tratamos de que sea en un ambiente cordial, y si tienen alguna situación, alguna necesidad, alguna pregunta o algo en que les podamos ayudar en la red internacional, pues créanme que podríamos gestionarlo. Así que hay algunas preguntas en el chat que yo les agradecería a los participantes que si tuvieran un tiempecito para poderlas contestar, porque me parece que merecen pues ser contestadas. Hay preguntas para prácticamente cada uno de ellos, y pues a ver si tienen un tiempo para poderlas contestar. Hay felicitaciones por parte de todos los tutores. ¿Quieren que esto, bueno, se vuelva a repetir? Espero que sí, porque esa es la intención. Felicitaciones a todos los expositores, a los tutores. Gracias por organizar esta actividad. Gracias a ustedes
y pues vamos a seguir en contacto, así que esto no nos vamos a despedir, esperemos vernos pronto, tenemos otras actividades y esperemos que también nos acompañen. Así que bueno, por el día de hoy sería todo, les deseo que todos estén muy bien, cuídense mucho, yo sé que bueno, pues estamos en un momento un poquito complicado, pero efectivamente hay que continuar pues luchando contra esta pandemia y esperemos que pronto acabe. Sin más, bueno, les mando un fuerte abrazo y les agradezco a todos por su participación. Si me permiten tomar una fotografía, me gustaría ver si podríamos abrir nuestras pantallas, quienes puedan, para que podamos salir en la foto del recuerdo e ir haciendo nuestro almanaque. Nuestra foto del recuerdo de este año y ojalá que esto sea a todos. También por allá, a ver quién puede también capturarla, colegas. Sí, a ver si pueden capturar por allá. 1, 2, 3. Whisky. 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 Chelas. Ay, no es cierto. Tacos. Cachaza. Ron. En nuestro país, pupusas. Pupusas. No, esas son excelentes. Pupusas. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Listo? No conozco pusa, tengo que conocer. Tenemos que ir a El Salvador. Vas a ver. Muchas gracias a todos. Un abrazo, buena noche a todos. Un abrazo, cuídense. Cuídense mucho. Gracias. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Feliz noche, cuídense. Un placer haber compartido.